19. Gloria al Señor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Vamos a estar leyendo desde el verso 3 en adelante, Mateo 19, verso 3, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunuco por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Oramos. Amado Señor, gracias te damos por tu gran bondad para con nosotros, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por habernos llamado a este santo evangelio a fin de perfeccionarnos. Gracias, Señor, porque eres tú el que abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas, Señor, porque así te agradó que en Cristo todos seamos renovados y llevados al conocimiento de tu perfecta voluntad. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante sea dada a tu pueblo. Se abra en esta noche las ventanas de los cielos y tu bendición sea sobre de ellos. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído estos pasajes de la Biblia donde justamente habla referente al matrimonio. Y nosotros hemos conocido que el matrimonio es justamente un pensamiento de Dios. No es el pensamiento de un hombre, sino que es el pensamiento de Dios, porque con el matrimonio Dios tiene un fin. Sin embargo, nosotros, hermanos, miramos ¿qué valor tiene para el hombre en la actualidad el matrimonio?
Parecería ser que hablar del matrimonio sería, hermano, de hablar de cosas antiguas, de cosas del pasado. Porque usted mire afuera, mire el mundo y no se quieren casar. Ellos dicen, no, ¿para qué te vas a casar? El consejo justamente, hermano, del mundo es, hermano, no casarse porque a veces las cosas no funcionan. Entonces, en lugar de casarnos, juntémonos, vivamos juntos y ahí, bueno, pasemos la vida y después decidamos. Sin embargo, el matrimonio es un pensamiento del Señor y Dios con el matrimonio tiene un propósito. Hay un propósito de Dios. Dios instituyó el matrimonio porque Él tiene un propósito, un fin. Y el propósito del Señor dentro del matrimonio es justamente sacar una descendencia para Él. Y esto el maligno lo sabe, por eso nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Como, hermano, en el mundo nosotros vemos que el divorcio, las separaciones, hermano, es pan de todos los días. Como, hermano, todos los días, hermano, toman una mujer, la dejan, hermano, tienen hijos, se apartan, toman otra mujer, la dejan, tienen hijos, se apartan, toman otra mujer, y es pan de todos los días. Parecería ser en el mundo, hermano, que esto es algo común, algo natural, algo normal. Sin embargo, ante los ojos del Señor, hermano, esto no es algo normal, porque dentro del reino de Dios, en su reino, Dios estableció el matrimonio para que sea algo firme, algo fijo, algo que no es un día me caso y otro día me separo y tomo otra mujer y otro día me separo de vuelta y tomo otra mujer. Mire los artistas, ¿cuántas veces se casan, se separan, se casan, se separan, se casan, se separan, se casan y se separan? Para ellos es pan de todos los días. Sin embargo, en el reino de Dios, hermano, justamente el repudio es algo que a Dios no le agrada. No le agrada. Por eso, cuando los fariseos vinieron al Señor, le vinieron con esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Por cualquier causa? Y Jesús los llevó al principio. ¿No habéis oído? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces nosotros miramos el valor que tiene, hermano, el casamiento delante del Señor. El casamiento, el matrimonio es un pensamiento de Dios. Y el diablo ha querido destruir ya desde un principio la obra de Dios. Como Él está en contra de todo lo que Dios dice, entonces Él está en contra del matrimonio. Por eso hace que se levante la mujer contra el hombre contra la mujer. Uno se enoje contra el otro: no te soporto más, no te aguanto más, y yo me voy, hermano. Y el diablo produce todo ese problema para destruir los matrimonios, para deshacerlo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pensamiento de Dios. Pero Jesús, cuando los escribas vinieron, los fariseos, a tentarle diciendo si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, Jesús los llevó, hermano, al principio y le dijo que dijo así el Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Entonces, ¿qué es lo que dice que ocurre cuando entra en el lazo del matrimonio? Cuando viene la bendición de Dios, hermano, sobre esas personas que entran en el lazo del matrimonio delante del Señor. Dice la Biblia que se produce algo. Dios hace que ya no sean más dos personas, sino que sean una sola. Ya no son más dos, son uno. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que el matrimonio es algo establecido para siempre, para siempre. Quiere decir que Dios lo estableció. Dios tiene hecho, hermano, y formado el matrimonio porque tiene un fin y tiene un propósito. Y es sacar del matrimonio una descendencia para Él. Por eso el maligno sabe y conoce estas cosas. Entonces quiere destruir los matrimonios que se separen.
que cada uno vaya por su lado, para que cuando den a luz hijo, entonces no lo den a la luz de Dios, sino que lo dan a las tinieblas. Cuando dan luz a sus hijos, los dan a las tinieblas. Sin embargo, nosotros somos llamados, hermanos, a recuperar todo lo bueno, hermanos, que se ha perdido. Dentro de todo lo bueno que es la honestidad, la verdad, la sinceridad, el tener, hermano, una palabra antes. Cuando alguien daba su palabra era una palabra de honor. Dio su palabra y su palabra tenía peso. Ahora no, los hombres necesitan firmar cheque, pagaré, necesitan firmar cosas, hermano, con que ellos lo tengan tomado, porque la palabra ya no vale nada. Sin embargo, nosotros somos llamados a recuperar todas las cosas que se han perdido, entre ellos el matrimonio. Esto es algo que es algo urticante, diríamos así. En el mundo, urticante. En las iglesias, urticante. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, quieren separarse. Todos, hermanos, están mirando hacia afuera. Ninguno mira el propósito de Dios. Y ninguno mira que el matrimonio es un propósito de Dios, porque tiene un fin. Tiene un fin, la bendición de Dios, hermano, sobre una pareja, porque Él espera que de esa pareja salga una descendencia para Él, para Dios. Por eso Jesús le dijo, los dos serán una sola carne. Moisés dijo que le den la carta de repudio. ¿Saben por qué? Por la dureza del corazón de ustedes. Moisés le dio que le dé carta de repudio. Por la dureza del corazón. Pero en un principio no fue así. Ahora, usted mire cómo luego Jesús dice en el verso 9, y yo os digo. Moisés dijo, le dio la carta de repudio, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y los discípulos le dijeron, entonces no conviene casarse. Y Jesús le dijo que no todos son capaces de recibir esto que le estoy hablando. Entonces lo deja ahí. No todos son capaces de recibirlo, de mirar, de aceptar, hermano, el ser capaz de recibir la palabra del Señor. Por eso, hermano, en el verso 12 dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibirlo. Entonces, el valor que tiene para el Señor el matrimonio. Porque Dios aborrece que sea repudiada la mujer, y no solamente aborrece que sea repudiada la mujer, aborrece el adulterio. Es, hermano, pan de todos los días, pan de cada casa, pan de cada lugar, el adulterio. Uno anda con otro, otro anda con otro y otro con otro. Hermano, es pan de todos los días, hermano, lejos, afuera, fuera del reino del Señor. Pero dentro del reino de Dios, hermano, el Señor ha establecido que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido el matrimonio porque tiene un fin y tiene un propósito. Quiere decir que Dios aborrece el repudio y aborrece el adulterio. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versos 14 y 15, dice lo siguiente. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
Entonces, mire el celo que tiene Dios por el matrimonio y cuánto, hermano, con tanta facilidad lo quieren romper, lo quieren hacer pedazos, nos vamos a separar y dame el divorcio, anda, haz las cartas del divorcio, haz el divorcio vos, yo te firmo. ¿Cuánto quieren separarse? Sin entender, sin comprender que el matrimonio es un pensamiento de Dios. Por eso, hermano, se debe aprender a amar el matrimonio. Alguien puede decir, y yo no amo más a mi marido. O alguien puede decir, yo no amo más a mi mujer. Bien, pero debe amar el matrimonio, porque el matrimonio es un pensamiento de Dios que tiene un propósito, que del matrimonio salga una descendencia para Él. Una descendencia para Dios. Es decir, que del matrimonio salgan hijos que sean para el servicio del Señor. Esto es algo muy tremendo, hermano. Es decir, cuál es la perfecta voluntad del Señor para con los que han creído y los que están dentro, hermano, del lazo del matrimonio. Y aquellos que van a entrar en el lazo del matrimonio tienen que entender y conocer que esto es así. La bendición que hay dentro del matrimonio es tremenda, porque así como Dios espera una descendencia para Él, Él bendice, hermano, a los fieles de la tierra. Los bendice, envía su bendición sobre de ellos, su fortaleza, su luz, hermanos, para que sigan adelante presentando a sus hijos al Señor. Por eso cuando el matrimonio trae a sus hijos, hermano, nace un bebé, ¿qué es lo primero que hacen? Pasa, hermano, un tiempo y lo traen delante del Señor y se lo presentan. ¿A quién se lo dan? Se lo dan al Señor, lo presentan delante de Dios. El mundo dice, dio su hijo a luz, cuando en realidad alguien, hermano, tuvo un bebé y da a su hijo a las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas del mundo lo va a llevar, lo va a gobernar, lo va a dirigir. Sin embargo, en el pueblo del Señor verdaderamente ellos, los que aman a Dios, los que aman el matrimonio, los que aman la voluntad del Señor, cuando dan hijo, lo dan a la luz, lo dan a Dios, lo presentan delante del Señor y luego lo van llevando para que sean hombres y mujeres de Dios. Por eso es que Jesús dijo, ¿no habéis oído que en un principio varón y hembra lo hizo Dios? ¿No habéis oído? Y Malaquías dice que no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué hizo uno? Dice, porque buscaba una descendencia de Dios. Entonces usted piensa, entra en el lazo del matrimonio y Jesús dice así, ya no son más dos, sino es uno. Ahora, ¿por qué Dios los une? ¿Por qué Dios hace de los dos uno? ¿Qué es lo que espera Dios de su matrimonio? ¿Sabe lo que espera Dios de su matrimonio? Justamente una descendencia. Una descendencia para Él. Es decir, que sus hijos, cuando dé a luz usted, no solamente entren, hermano, en esta vida, en su nacimiento, sino que usted lo entrega a Dios. Y no solo que lo entrega, como tanto hacen, vienen, entregan sus niños, hermano, en la iglesia al Señor, y luego siguen su rumbo en el mundo dándolo a las tinieblas, sino que usted lo entregue a Dios y usted siga en el servicio del Señor, mostrándole a su hijo la forma de servir a Dios, enseñándole a su hijo el temor del Señor, criándolo en la disciplina y amonestación del Señor, para que luego sean hombres y mujeres de Dios, es decir, una generación para Dios. Entonces nosotros leemos en Malaquías. ¿Por qué? Dice el verso 14. Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ha sido contra de ella desleal. ¿Y quién atestiguó? Nadie va a dar testimonio, pero hay uno sí que atestigua, contra la cual ha sido desleal. Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y luego dice, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Quiere decir que
¿Qué es lo que busca Dios? Justamente lealtad y fidelidad para que en el matrimonio se lleve a cabo el plan que Dios tiene con el matrimonio. Porque este plan, hermano, con el primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén, de una descendencia para él, sigue en pie. ¿Y con quién lo hace el Señor? Con los matrimonios. Con los matrimonios. Por eso, hermano, Dios hizo un hombre y hizo una mujer para que, hermano, luego dice, y no serán más dos, sino serán uno. Dios los une. ¿Para qué? Para que salga una descendencia para Él, para Dios. Una descendencia para Dios. Eso es lo que espera Dios del matrimonio. Entonces, ¿de dónde surge? De aquello que es un pensamiento del Señor, del cual Él espera recibir una descendencia. Entonces, mire, hermano, lo opuesto que es en el mundo. Ya no quieren casarse, se juntan, es mejor juntarse. Ahora, nosotros miramos lo que la Biblia dice. Dice que Moisés le dio que le dé carta de repudio por la dureza del corazón. Es decir, por la dureza del corazón, entonces Dios le dio a Moisés carta de repudio. Pero en un principio dijo Jesús, no es así. Y luego Jesús dijo, pero yo os digo, esta es la realidad. El que repudia a su mujer y se casa con otra, dice, comete adulterio. Esta es la realidad. A pesar que por la dureza del corazón le dio la carta de repudio, pero la verdad de Dios absoluta es esta. Esta es la voluntad del Señor, que estos dos que han sido hechos uno, de ellos salga una descendencia, hombres y mujeres que le sirvan a Él, que sirvan a Dios. Por eso nosotros miramos lo que el libro de Malaquías dice, porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y luego dice, guardaos en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué? Porque Dios sigue buscando del matrimonio una descendencia para Dios. Sigue buscando. Entonces nosotros decimos, la gente dice dio a luz, y cuando se dan los niños, nacen los niños, ¿a quién se lo da? Se lo puede dar al mundo y criarlo en el mundo conforme a la dirección que el mundo le da a lo que son suyos, o se lo puede dar a Dios, hermano, para que tenga la dirección correcta en la presencia del Señor y sea criado en el temor del Señor, en el servicio del Señor. Entonces está dando los hijos a luz. Verdaderamente los que aman a Dios y entregan sus hijos en las manos del Señor y lo guían a la presencia de Dios, ellos están formando una descendencia para Dios. Por eso, hermanos amados, tenemos que entender que el matrimonio es un pensamiento de Dios, que al tomar a su mujer, al tomar a su marido, la Biblia dice, hermano, que ya no son más dos, sino son una sola carne con su cónyuge. Así que por más que se vaya, donde se vaya, eso ya está hecho, fue hecho. Una sola carne con su cónyuge. El apóstol Pablo habla, hermano, de aquellos que se juntan con una ramera y dice claramente que el que se junta con una ramera, dice, se hace uno con él. Pero usted piense, si entró dentro del matrimonio y se junta con una ramera, ¿cómo va a poder ser uno con ella si ya lo es con aquella que es su mujer y que Dios lo bendijo? Porque el que sean uno, esto es algo que viene de Dios. Por eso dice, ya no serán más dos, no se vean como dos personas, ahora son uno solo, y ese uno es indivisible, no se puede dividir.
Entonces el valor que tiene el matrimonio, nosotros tenemos que entender, entrar, hermano, en los lazos del matrimonio. En el lazo del matrimonio es una bendición, porque justamente, hermano, lo que hizo Adán y Eva, hermano, delante del Señor, Dios los bendijo. Es el primer matrimonio, el cual Él creó un hombre y una mujer para que salga una descendencia. Salimos luego en el tiempo nosotros, y ahora nosotros podemos entrar en el lazo del matrimonio, y Dios sigue esperando lo mismo de cada uno de nosotros, de que de cada matrimonio salga una descendencia para Dios. Por eso tenemos en la iglesia escuelas bíblicas. ¿Para qué están las escuelas bíblicas? Justamente para que, así como manda a sus hijos usted a la escuela, hermano, secular, para que aprenda letras, así usted también lo envía a la escuela bíblica para que aprenda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted dio a sus hijos a la luz, para Dios, para el Señor. No lo dio a las tinieblas, lo dio a la luz. ¿Por qué? Porque es un matrimonio, hermano, el cual está delante del Señor y que lleva a sus hijos en la perfecta voluntad del Señor. En el libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante, habla de una mujer, Ana, esposa de Elcana, la cual dice que no podía tener hijo porque era estéril. Y ella deseaba, pero no podía tener hijo, y esto la llevaba a una aflicción tremenda dentro de su corazón, a tal punto que llegaba el momento que ni siquiera quería comer. Cada vez que subían a Jerusalén a presentar ofrenda delante del Señor, dice, su rival la afligía, y su corazón se afligía y no quería comer. Y entrando en la presencia del Señor, empezó a orar y a pedirle al Señor, y a decir, Señor, si tú dieres a tu sierva un hijo varón, si tú dieres. Esta aflicción le llevó a reconocer que los hijos vienen de Dios, por eso su pedido era a Dios. Si tú dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo consagraré para ti. Y la Biblia dice que a la vuelta del año concibió y tuvo un hijo varón. Y la Biblia dice que lo crió hasta que lo destetó. Y luego que lo destetó, lo llevó así como ella había prometido al Señor, hermano, al templo. Lo presentó delante del sacerdote y ahí lo dejó para el servicio del Señor. A veces parecería ser, o en otros lugares dicen, no, en esta iglesia la mujer, ¿qué es lo que hace? No hace nada, no dirige, no predica. Vaya usted a cualquier iglesia, hermanos, las hermanas predican, dirigen, toman autoridad, toman señorío sobre el varón, cuando la Escritura dice claramente que no debe de ser así. Entonces nos visitan y dicen, no, acá son todos muy machistas, son todos machistas. No, acá este lugar no está bien así. Y piensan, hermano, que el lugar de ella es donde Dios no la colocó. Dios dice, bien que dicho Pablo, la mujer se salvará, dice, engendrando hijos y permaneciere en la fe, en la presencia del Señor. ¿Por qué dice así? Porque justamente es la mujer que tiene que preparar y que llevar a los hijos, los cuales ella los entrega, los consagra para el Señor, porque son la descendencia de Dios. Mire qué trabajo que tiene la mujer, guiar a sus hijos, formar a sus hijos para el Señor. Por eso, hermano, entrar dentro del lazo del matrimonio y criar hijos no es, hermano, como el mundo. Dale de comer, dale de vestir y listo, que vaya creciendo y suficiente, lo engordamos y ya está. No, en el Señor no es así, sino que tienen que ser criados los hijos, hermanos, de los creyentes en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque lo va formando, le va dando la forma para que luego sean hombres y mujeres de Dios. Ellos son la descendencia que Dios espera de los matrimonios. Entonces, mire el trabajo que tienen las madres, el servicio a Dios. ¿Qué servicio hacen a Dios las madres cuando se ocupan de sus hijos para prepararlos, para entrenarlos, para que sean siervos del Señor? Para entrenarlo para la obra de Dios, para llevarlo, hermanos, para que ellos sirvan también al Señor, que como ellos, así como la abuela Loida, Eunice y también Timoteo, sean generaciones que sirvan al Señor. Mi abuelo, mi tatarabuelo ya servía al Señor, mi abuelo también, mi padre también, yo también, mi hijo también, mi nieto también, mi bisnieto también. Generaciones
generaciones de hijos de Dios, de hijos que sirven al Señor. Entonces nosotros miramos, así que el Señor atestigua entre la mujer de su juventud y él, que ha sido desleal. Es decir, Dios no está de acuerdo con el adulterio, no está de acuerdo que vaya y se junte con otra mujer e intente ser uno con otra mujer. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo uno y no son más dos, sino serán una sola carne. Quiere decir que Dios está en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no fue ese el plan que Él hizo para con el hombre, que el hombre se case, se separe, se case de vuelta, se vuelva a separar, se case de vuelta, se vuelva a separar. No, sino que el plan de Dios fue, hermano, crear un solo hombre, una sola mujer, para que de ello, hermano, de este matrimonio salgan descendencia para Él, que le sirvan. Entonces usted entró en el lazo del matrimonio. ¿Cuál es, hermano, su trabajo? Justamente su descendencia, llevarlo para que sirvan al Señor. Y es todo un trabajo eso, porque los chicos van a la escuela y se le pega un montón de cosas del mundo, de sus compañeros que no tienen a Cristo y lo quieren arrastrar. Y ahí está el trabajo de la madre, el trabajo del padre, de estar con sus hijos para quitarlo de ese lugar, hacerle ver que no es lo correcto y llevarlo al Señor, conducirlo al Señor. Es decir, que su generación sea una generación para Dios. ¿Sabe cuánto están sufriendo ahora en la actualidad porque sus hijos están afuera? Están rogando a Dios que los traiga cuando ellos tendrían que haberlo dirigido, guiado, llevar a sus hijos delante de la presencia del Señor para que sus hijos sean una generación que le sirva al Señor. Entonces, hermano, ahora están sufriendo porque ahora lo quieren meter y ellos no quieren. Sin embargo, otros fueron criando a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor y hoy lo ven sirviendo a Dios y su corazón se goza. Así que usted decide qué es lo que va a ser al futuro, gozarse o llorar, según como lleve a sus hijos. Puede llevarlo a la presencia del Señor para que sea una generación dada al Señor, o puede dejarlo en las manos de las tinieblas, que el diablo moldee su corazón, sus mentes, sus pensamientos y se lo lleve afuera. ¿Qué es lo que esperaba Dios del matrimonio? ¿Qué es lo que busca? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y luego dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guardaos. No seáis desleales. Entonces, ¿de qué habla esto? Guardaos, no seáis desleales, de pegar la vuelta. Es decir, hermano, si sacó el pie para afuera, meter el pie de nuevo para adentro, enderezar. Es decir, buscar la fidelidad, como Dios pide, hermano, del matrimonio. Que la mujer sea fiel a su marido, que el marido sea fiel a su mujer. ¿Por qué? Porque Dios está esperando de ambos una descendencia para Él. Y al Señor le desagrada las separaciones y le desagrada que sean repudiadas. Le desagrada. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos, en el principio no fue así, Moisés, por la dureza de vuestros corazones. La dureza de vuestros corazones lo llevó a que Moisés le diga que, bueno, le den carta de divorcio y se vuelvan a casar. Pero en un principio no fue así. ¿Cuántas cosas ocurren por la dureza del corazón? Es decir, por ponerse duro en contra de lo que el Señor dice. ¿Cuántas cosas ocurren y resisten y no quieren llevar a cabo lo que Dios le dice? ¿Cuántas cosas, hermano, ocurren por la dureza de su corazón? Entonces, nosotros miramos, en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11, cuando estaba orando Ana delante del Señor afligida porque no concebía y era estéril, ella en la aflicción, Dios la llevó a que entiendan que los hijos vienen de Dios. Por eso dice así en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, Señor, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva,
y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre de su cabeza. Yo lo dedicaré. Si te dignares mirar a tu sierva, te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres, viene de Dios, los hijos vienen de Dios, dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios, hermano, del matrimonio? Justamente una descendencia para él. Entonces, donde hay infidelidad y donde hay adulterio, no puede salir una descendencia para él. Nosotros vamos con esto a Cristo y la iglesia. Nosotros miramos a Cristo y vamos a ver que Cristo nunca va a ser infiel para con la iglesia, sino que Él es fiel para con la iglesia. Sin embargo, miramos la iglesia y miramos cómo es que la iglesia coquetea con el mundo y cómo es, hermano, que coquetea con aquel que lleva al mundo. Esto es el diablo. Es decir, se torna infiel. ¿Por qué infiel? Porque en lugar de ser fiel para con el Señor, se torna muchas veces una iglesia mundana, una iglesia que ama más al mundo, las cosas que son del mundo. Por eso, hermano, el Señor dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que dice almas adúlteras? Entonces mire cuántas iglesias aman más al mundo que las cosas que son del Señor. No quieren dejar el mundo y piensan que de esa manera podrán dar hijos para Dios. ¿Cómo podrán hacerlo? ¿Cómo los adúlteros darán hijos para Dios? ¿Cómo las adúlteras darán hijas para Dios? No podrán nunca hacerlo. Por eso nosotros miramos, ¿qué hace Cristo? Está sentado arriba, está esperando. ¿A quién? A su esposa, a la iglesia, a su iglesia santa, pura, hermano, la cual se va acercando a ser como Él. Entonces Cristo no es infiel. Nosotros tampoco debemos de serle. La iglesia, hermano, su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Fiel. Una iglesia fiel, una iglesia que ama a su Señor, una iglesia que ama la voluntad de Dios, una iglesia que sigue al Cordero por donde quiera que fuere, una iglesia, hermano, que es fiel para con su esposo, una iglesia, hermano, que es fiel para con su Señor, una iglesia, hermano, que va detrás de su Señor porque solo a Él lo ama. Por eso es que dice, no améis al mundo. Porque la iglesia que ama al mundo, ¿cómo podrá dar hijos para Dios? Dará hijos para las tinieblas, pero nunca podrá dar hijos para Dios. Por eso dice el Cantar de los Cantares, muchas son las concubinas, pero una es la amada mía. Una sola. Entonces nosotros miramos, así que Cristo es fiel, sí, y la iglesia la está esperando. Miramos cuántas iglesias, hermano, donde nosotros tenemos que ir a llevar ¿qué? A llevar las palabras de esta vida, a llevar, hermano, las enseñanzas que nosotros recibimos en este lugar, a iluminar los corazones de aquellos que están en tiniebla, enviado. Por eso es que Dios está buscando que nosotros seamos llenos de la palabra del Señor en nuestros corazones, que la palabra de Cristo abunde dentro de nuestro corazón y el Espíritu Santo sea fuerte dentro de nosotros, de tal manera, hermano, que cuando vamos en el poder del Espíritu Santo y que con todo de nuevo hablemos a los hermanos para que ellos peguen la vuelta y se vuelvan. Para que vuelvan los adúlteros de vuelta a su lugar y para que vuelvan los apartados de vuelta a su posición en Cristo, para que peguen la vuelta y se entreguen en las manos del Señor. Así que Dios busca una descendencia. ¿Y sabe de dónde sale la descendencia del Señor? De la iglesia.
de la iglesia. Por eso no se puede dar en el mundo una descendencia para Dios. La descendencia para Dios se lo da en la iglesia. Entonces entran en el lazo del matrimonio y siendo fieles al Señor, entonces producen hijos, una descendencia para el Señor. Por eso el valor de entrar dentro de la institución del matrimonio para producir hijos para Dios. Así que hermanos, Cristo es fiel y Él espera de su iglesia obediencia. Cristo es fiel y Él espera de su esposa fidelidad. Cristo es fiel y sigue perfeccionando a los que son suyos. Esto es a nosotros. Así que no se asombre ni se asuste. Espere, Dios está trabajando, nos está llevando y nos va a llevar al lugar correcto donde Él quiere que alcancemos. Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. E iluminarnos que el matrimonio es un pensamiento que ha salido de ti, porque tú instituiste el matrimonio para que salga una descendencia que te sirva, Señor. Mi amado Señor, gracias, Señor, porque en tu misericordia produces que en medio de tu pueblo den hijos a la luz. Muchas gracias, Señor, porque tu voluntad es que de tu pueblo salga descendencia para ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tu fidelidad